Dios le bendiga grandemente. Continuamos con nuestro estudio Conociendo a Jesús. Estamos viendo una serie de milagros de parte del Señor Jesús, milagros de sanidad específicamente, y hoy vamos a tomar dos casos. El primero de ellos es la sanidad de un leproso y luego la sanidad de 10 leprosos. Para este caso voy a utilizar la traducción del Nuevo Mundo que está en internet. El texto lo podemos encontrar en Marcos 1 del 40 al 45. El texto paralelo está en Mateo 8, los primeros 4 versículos, y también en Lucas 5 del 12 al 16. La lepra era una enfermedad que en la época de Jesús podía ser muy grave. Desde antes, los israelitas tenían procedimientos para identificar, curar y tratar con la lepra, la que no estaba limitada a las personas, ya que se podía considerar que la prenda de vestir y las casas podían contaminarse de lepra. Todo esto estaba explicado en el libro de Levítico y eran los sacerdotes quienes tenían la responsabilidad de diagnosticar y tratar la lepra. Desafortunadamente, muchas personas, incluyendo los líderes religiosos de esa época, trataban mal a quien estaba afectado con la lepra. Se lo excluía del poblado y ellos no podían acercarse a una persona. Era inimaginable que alguien tocara a un leproso hasta que llegó Jesús. Veamos. Evangelio de San Marcos, capítulo 1, desde el versículo 40. Un leproso se le acercó suplicándole hasta de rodillas. Yo sé que si tú quieres, me puedes limpiar. Jesús se conmovió tanto que extendió la mano, lo tocó y le dijo, yo quiero, queda limpio. Enseguida la lepra desapareció y él quedó limpio. Entonces Jesús le mandó que se fuera justo después de ordenarle con firmeza, cuidado con decirle nada a nadie. Eso sí, vete a presentarte ante el sacerdote y lleva por tu purificación las cosas que Moisés indicó para que les sirva de testimonio. Pero después de irse, el hombre se puso a proclamar lo que había pasado y a divulgarlo por todas partes. Así que Jesús ya no podía entrar libremente en ninguna ciudad. Se quedaba a las afueras, en lugares retirados, y aún así la gente seguía viniendo de todos lados a verlo. El Evangelio de Lucas detalla un poco más la reacción del leproso cuando vio a Jesús. Dice de esta manera, Lucas 5:12. En otra ocasión, él estaba en una de las ciudades cuando apareció un hombre cubierto de lepra. Al ver a Jesús, cayó rostro a tierra y le suplicó. Bueno, lo demás que ya leímos, ¿no? Que le pedía que lo sane. Como Lucas era médico, trata de describir la enfermedad de esta persona. Al decir que el hombre estaba cubierto de lepra, se puede entender que su enfermedad estaba muy avanzada y por lo tanto causaba mucho dolor y daño en la persona. Por otro lado, no cabe la menor duda que la persona enferma tenía la firme convicción que Jesús lo podía sanar. No estaba seguro si él lo iba a sanar, pero estaba convencido que Jesús tenía el poder para sanarlo. Por eso su afirmación, yo sé que si tú quieres, me puede limpiar. Regresando al relato de Marcos, en el versículo 41, describe la compasión de Jesús para este hombre, de tal manera que dejó a un lado los procedimientos acostumbrados de mantener al leproso lejos y sin contacto. Se tuvo que acercar a él e hizo lo impensable, lo tocó.
En los relatos del Antiguo Testamento encontramos sanidades de leprosos de forma milagrosa, pero no se sabía de alguien que había tocado a los leprosos. Al ser tocado por Jesús, la lepra desapareció de forma inmediata y la persona quedó completamente limpia. Esto es maravilloso. La piel de esta persona estaba más sana, más limpia que otro que nunca había tenido lepra. Aquí se unieron dos voluntades, la de la persona enferma que estaba seguro del poder de Jesús para sanar y lo buscó para pedirle la limpieza, y la voluntad de Jesús para sanarlo. Entonces, y sólo entonces, se produjo el milagro de sanidad. Luego de la sanidad, de la natural sorpresa de todos y de la emoción indescriptible de la persona que había sido sanada, Jesús le ordena dos cosas. En primer lugar, de no comentar con nadie lo sucedido, algo un poco difícil de hacer, y luego de completar la ley de Moisés cuando un leproso era sanado. Esto último consistía en completar con el proceso de purificación ceremonial registrado en el libro de Levítico. En el capítulo 14 se describe todo esto para quien desea leerlo. Puede ser que lo último en algún momento lo habrá cumplido, toda vez que la persona deseaba convivir con sus familiares, amigos y conocidos dentro de la sociedad. Quizás no lo hizo de forma inmediata, pero es probable que en algún momento tuvo que hacerlo. Sin embargo, no pudo cumplir con lo primero que le pidió el Señor, es decir, de no contarlo a nadie. Por favor, no maljuzguemos a esta persona. Si alguien está mucho tiempo con una terrible y dolorosa enfermedad y es sanada inmediatamente, lo menos que puede hacer es contar a alguien sobre su recuperación, con los pormenores del caso. ¿Quién lo sanó? ¿Cómo lo sanó? ¿Por qué lo sanó? Y todos los detalles de las circunstancias. En esos momentos de alegría no se piensa mucho, aunque creo que el hombre de la historia no pensó en nada. Solo se vive la emoción, la felicidad de estar libre de su mal. No, él no lo hizo con malas intenciones. Sin embargo, ese comportamiento impidió que Jesús entrara a las ciudades para continuar con su misión, la predicación del Evangelio de Dios. Esto ocasionó mucha incomodidad a Jesús, el quedarse fuera de la ciudad sin las necesidades básicas que puede encontrar dentro de una ciudad, aunque esto no detuvo la misión del Señor, ya que la gente iba de todos los lugares buscando a Jesús. Veamos el segundo caso. 10 leprosos son sanados. Y lo vamos a encontrar en el Evangelio de Lucas, capítulo 17, desde los versículos del 11 hasta el 19. En el siguiente relato de sanidad de leprosos, solo está registrado en el Evangelio de Lucas. Consiste en 10 hombres enfermos de este terrible mal, y uno de ellos era un samaritano. Debe entenderse que entre los samaritanos y judíos no se llevaban bien. Históricamente existía una rivalidad entre ellos, ya que los samaritanos eran descendientes de otras naciones que en el periodo de los reyes, el rey de Asiria había traído gente de otra localidad para que habite en las ciudades de Samaria, tomando posesión de esa tierra. Y los israelitas pensaban que la situación era como cohabitar con el enemigo. Vamos a leer Lucas 17, versículo 11. De camino a Jerusalén, pasó entre Samaria y Galilea, y cuando estaba entrando en una aldea,
leprosos se encontraron con él, pero se quedaron de pie a cierta distancia. Y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Cuando él vio a los hombres, les dijo: vayan a presentarse ante los sacerdotes. Entonces, mientras se estaban yendo, quedaron limpios. Uno de ellos, al ver que había sido curado, volvió glorificando a Dios en voz alta. Cayó rostro a tierra a los pies de Jesús y le dio las gracias. Y era un samaritano. Al ver esto, Jesús dijo: los 10 quedaron limpios, ¿no es cierto? Entonces, ¿dónde están los otros 9? Nadie más volvió para darle gloria a Dios, excepto este hombre de otra nación. Y le dijo: levántate y vete, tu fe te ha curado. Este caso fue un tanto diferente. Existe un diálogo a distancia. Los leprosos le piden a Jesús a cierta distancia que tenga compasión de ellos. En otras palabras, ellos esperaban que Jesús también los sane. Jesús había alcanzado mucha fama de sanar toda clase de enfermedad, incluyendo la lepra. Así que ellos esperaban ese milagro. También se sabía de los métodos nada tradicionales de Jesús para sanar, por lo que al pedirle que se presenten ante los sacerdotes, ellos no lo pensaron 2 veces y cumplieron con lo que Jesús le ordenó. Es aquí cuando ellos reciben la sanidad, después de obedecer al Señor. Después que los 10 se dieron cuenta que estaban limpios de su lepra, uno de ellos decidió buscar a Jesús por segunda ocasión, pero esta vez con otro motivo. La primera vez que buscó a Jesús fue para recibir sanidad. La segunda vez fue para agradecer por la sanidad recibida. Jesús aclara la actitud del hombre sanado. Este milagro de sanidad de Jesús fue para dar gloria a Dios. Y así es como debe ser. Nadie debe llevarse la gloria. Siempre la gloria debe dársela a Dios. El mismo Jesús, quien es Señor de todos, reconoció el correcto comportamiento del samaritano. Aunque él fue el agente para provocar la sanidad de los leprosos, la sanidad no se la debe reconocer a nadie, sino a Dios. También es necesario mencionar sobre la fe del samaritano. Según las palabras del Señor Jesús, la fe provocó la curación del samaritano que estaba con lepra. Por eso le dijo: tu fe te ha curado. En el primer caso, Jesús tuvo compasión por el sufrimiento de este hombre que estaba cubierto de lepra y atendió a su súplica de curarlo. En el segundo caso, fueron 10 hombres con lepra que pidieron sanidad al Señor, y fue la fe del samaritano lo que permitió tomar la sanidad de parte de Jesús. Una cosa es pedir sanidad a Dios. Otra cosa es pedir con convicción de que Jesús tiene poder para sanar. Una cosa es recibir las bendiciones del Señor. Otra cosa diferente es ser agradecido con Dios después de haber recibido las bendiciones del Señor. Si me permite un análisis numérico, en el segundo caso, solo el 10% de los curados fueron agradecidos a Dios. Un porcentaje muy bajo. Y de la persona menos esperada. Estos eventos siguen sucediendo en esta época. Lo que necesite del Señor, pídalo con fe. No confíe en lo que usted sabe, confíe en el Señor. Él tiene poder para hacer cosas maravillosas.
y después de recibir lo requerido, sea agradecido con Dios. Que la bendición del Señor sea con todos ustedes.